Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video les voy a enseñar cómo hacer este mueble de 3 módulos para 3 cajones. Cada uno de estos módulos cuenta con cajones de 12, 25 y 35 centímetros de alto. El primer módulo es de 60, segundo de 60 y el tercero de 70 centímetros de ancho. La profundidad del mueble es de 55 y está hecho con melamina blanca de 15 al interior y melamina gris grafito en el exterior. Como en todos los videos, vamos a partir por el diseño del mueble. En este caso voy a dejar para el final los costos asociados y el listado de corte del mueble, por si es que quieren replicar el proyecto completo. Así que vámonos a SketchUp y empecemos a diseñar este mueble. El mueble va a consistir de estos 3 módulos. El primer módulo, como ya he mencionado, va a ser de 60 centímetros. El segundo también va a ser de 60 centímetros y el tercero va a ser de 70 centímetros. En este caso, los 3 van a tener la misma altura de 800 milímetros o 80 centímetros y van a tener 3 cajones cada uno. El cajón de más abajo va a ser de 20 centímetros y los 2 de más arriba van a ser de 10 centímetros cada uno. Estos muebles, como van a ir completamente revestidos, se armarán desde el lateral hacia el interior. Es decir, los tornillos irán por este costado y este costado. Irán sobre un zócalo los 3 y luego van a ser ensamblados. Estas 3 piezas, para los que ya vieron el video de cómo diseñar una cocina, saben que son para agregar estabilidad al mueble sin agregar material de más. Esto ya lo habíamos explicado en uno de los primeros videos sobre cómo diseñar una cocina. Estos muebles se están diseñando bajo el mismo fundamento. Además, una vez ensamblados los muebles, esta pieza de acá me ayudará para recibir la cubierta y poder atornillarla desde abajo hacia arriba. Como habíamos mencionado, el mueble va a estar completamente revestido. Para esto se utilizará una melamina gris grafito y las medidas van a ser como se muestra en pantalla. Los laterales van a tener la misma altura que la de los muebles base, que es de 80 centímetros. La diferencia es que estos van a tener 590 milímetros o 59 centímetros de profundidad. La cubierta va a tener 193 centímetros y esto va a ir de lado a lado para poder cubrir el canto superior de los laterales. En este caso, las tapas están diseñadas para ser de 122, 230 y 408 milímetros. Esto puede variar una vez que se ejecute y una vez que yo mande a cortar las piezas, pero esas son las medidas tentativas por el momento. Y el ancho de los frentes de los cajones va a ser de 597, 597 y 696. Esto es sin considerar el tapacanto. Una vez que considere un tapacanto de 0,4 milímetros, a cada una se le va a sumar 1 milímetro y además se considerará la holgura entre sí y contra los laterales. Por último, el mueble terminado debería verse así, que es tal como se ve en la intro del video. En este video me verán usar esta escuadra que hice con un pedazo de 2x4 completamente escuadrado y 2 retazos de terciado de 15 que me sobraron del mesón de trabajo. Para usar esta escuadra auxiliar simplemente vamos a prensarla contra las 2 piezas que queremos unir y esta nos servirá de referencia para estar completamente a 90 grados. Como pueden ver, esta la voy cambiando de esquina a esquina hasta ensamblar el primer cajón. Siempre cuidando de hacer una perforación previa con una broca de 3 milímetros para pasar el tornillo para madera. Al igual que en videos anteriores, vamos a ensamblar los costados o los laterales y después vamos a ensamblar la base del mueble a sus laterales. Vamos a usar 3 tornillos por lado para asegurar una buena resistencia al corte en la unión. Esta guía también puede usarse en su otra orientación para ensamblar los cajones de 20 centímetros. Y al igual que en videos anteriores, luego de tener el primer cajón ensamblado, este nos va a servir como una escuadra para empezar a armar el cuerpo del mueble. El prensar los laterales del mueble a este cajón completo me va a dar una estabilidad total para que yo pueda alinear los frentes donde se encuentran los tapacantos mientras hago mis perforaciones guía y después pongo mis tornillos. En el caso del cuerpo del cajón, con 3 tornillos entre el lateral y la base bastará. Una vez ensamblados los 2 laterales, voy a usar un listón que me sobró de un proyecto anterior y lo voy a cortar al mismo ancho que la base del mueble. Esto es para poner como travesaño en la parte superior, que es lo que le dará estabilidad al módulo sin tener que agregar material extra como habíamos indicado anteriormente. Una vez cortada la primera pieza, verifico que sea del mismo ancho que la base y para instalarlo acuesto el módulo para que la parte trasera en la que va a ir este travesaño quede boca abajo. Con ayuda de una prensa voy a fijar ambos listones que van a ir como travesaños, tanto horizontal como vertical. Como habíamos indicado en la etapa de diseño del mueble, el travesaño que va en posición horizontal va a recibir la cubierta y me va a permitir atornillarla con un tornillo de 25 milímetros.
Luego de colocar los dos travesaños que van en la parte trasera, volvemos a dar vuelta el mueble y colocamos los que van en la parte delantera. Aquí es importante dejar 15 milímetros de holgura o quizás 16 milímetros de holgura para el listón de 5 centímetros que va a ir por el frente. Este lo vamos a fabricar posteriormente y lo vamos a instalar una vez fabricado. Entonces, nuevamente con ayuda de una prensa, fijamos el listón en posición, hacemos sus perforaciones y ponemos sus tornillos como de costumbre. Una vez ensambladas todas las partes, el módulo debería verse así. Y aprovechando que tenemos el primer módulo despejado, vamos a instalar las correderas antes de instalar el módulo en su posición final. Esto porque es más fácil trabajar con las correderas con el módulo vacío y a altura de cuerpo, en lugar de agachados. Para lograr la configuración de los tres cajones descritas en la etapa de diseño, el eje de los rieles tiene que ir a 11, 46 y 66 centímetros desde la base de este mueble. Y luego con mi escuadra de talón y apoyada en el frente del lateral, trazo una línea completamente perpendicular que me asegurará que el riel va a trabajar en la posición correcta. Hago esto por ambos lados, asegurándome obviamente de que la altura trazada sea la misma, y con eso ya estaría en condiciones de instalar los rieles. Para instalarlos, primero los saco del envoltorio y los presento frente a la línea trazada. Alineo el frente del riel con el frente del lateral del módulo y con el punzón marco en la línea trazada donde irán estas perforaciones para colocar mi primer tornillo. Es recomendable que este primer tornillo se ponga en uno de los orificios que me permita ajustar de forma horizontal el riel. Esto es para permitirme cierta holgura al momento de alinear el frente del riel con el frente del cajón. En caso de que no hayan quedado perfectamente alineados, los puedo alinear al momento de apretar este primer tornillo. Una vez puesto mi primer tornillo, puedo continuar marcando con el punzón y poniendo el resto de los tornillos. Para los rieles se usan tornillos de 16 milímetros y en algunos casos los rieles vienen con sus tornillos de instalación. Como no pudieron ver nada con esta toma, voy a poner otra toma. Otro punto que es importante mencionar para todo tornillo de 16 milímetros que reciba accesorios de mueble, ya sea rieles o bisagras, es que el torque del taladro tiene que estar puesto al mínimo. Esto para que el taladro deje de hacer fuerza y pare de girar el tornillo al momento de penetrar en su totalidad. Si es que el taladro sigue haciendo torque y el tornillo sigue girando, esto va a rodar o deteriorar el interior del material y el tornillo va a dejar de hacer la fuerza de agarre que hace con el hilo. Por último, no es necesario instalar los rieles con la cajonera en vertical. Esta se puede acostar de manera que el cuerpo haga la fuerza hacia abajo en lugar de hacia el lado y lograr una mejor postura mientras se instala. Lo importante es trabajar como nos sea más cómodo a nosotros. El resto de los cuerpos los hice fuera de cámara porque con uno que explique basta, creo. Así que presento los tres cuerpos sobre el zócalo y los posiciono para ensamblarlos entre sí. Para ensamblarlos simplemente prenso entre laterales y pongo tornillos de 1 pulgada en lugares donde no se vean una vez puestos los cajones. Aprovecho también de anclar la base de los muebles al zócalo para que este no se mueva. Ya con los cuerpos ensamblados puedo continuar con la instalación de los rieles en la parte que va en el cajón. Para eso trazo una línea 5 centímetros de la parte inferior y coloco el riel siguiendo los mismos pasos que en otros videos. Por último, tenemos la parte más satisfactoria del video. Para fabricar los tres listones que van a ir por el frente de cada uno de estos módulos, vamos a usar uno de los retazos de melamina blanca que nos sobraba por ahí. Lo primero que vamos a hacer va a ser dimensionarlo al ancho total del módulo más grande, es decir, a 700 milímetros. Luego vamos a rebanar tres listones de 5 centímetros pasando por la sierra de banco y cuidando de no cortarnos los dedos. Y vamos a instalarle el tapacanto de forma manual con adhesivo de contacto, en este caso Agorex 60, el cual vamos a esparcir por todo el canto usando un pedazo de tapacanto. Y vamos a esparcir también por el mismo tapacanto. Para fijar el tapacanto uso un pedazo de cinta permacé a una tabla y esto me asegura que el tapacanto no se flecte mientras estoy instalando el adhesivo de contacto. En el video no se ve, pero esperé a que secara al tacto antes de instalarlo. Y una vez pegado presiono bien con una tabla para sacar todo el aire que haya en la unión
recorto los excesos por los costados y le paso el perfilador de tapacantos. Esto es para cortar todo el exceso de tapacanto que queda por el borde. Por último, le paso la lima en el borde para emparejarla bien. Hago eso en ambos costados y debería quedar así, como de máquina. Usando diluyente Duco o diluyente a la piroxilina vamos a limpiar este listón, ya que quedó con adhesivo de contacto donde pusimos el tapacanto. Aquí debo reconocer que cometí el error de ensamblar los módulos entre sí antes de instalar el listón frontal, así que tuve que separarlos para instalar este listón y volver a ensamblarlos una vez instalados. La verdad no fueron más de 10 minutos, pero es un paso que me podría haber saltado. Ahora que tenemos listos los tres cuerpos de los cajones, vamos a tomar las medidas para los revestimientos exteriores. Eso es para la cubierta, para los dos laterales, para los frentes de cajón y además vamos a revestir el zócalo del mueble. Aquí la medida desde el frente del cajón hacia el muro es de 56 centímetros. Voy a sumarle 2 centímetros a la cubierta para que me proteja los frentes de cajón. Eso es para la cubierta y los laterales. Así que la profundidad va a ser de 58 centímetros. El largo total de la cubierta es de 1,90 m y 2 milímetros. Como la cubierta va a pasar por sobre los laterales, tengo que hacer la cubierta de 1,93 m con 2 milímetros, o sea 1932 milímetros. Para el caso de ambos laterales voy a mantener la medida de la altura, que es de 80 centímetros. Y lo mismo para el zócalo, que es de 10 centímetros. Lo importante acá es tomar bien las medidas del zócalo para poder calcular los cortes que se necesitan para revestirlo por completo. En este caso, la tabla que va a pasar de frente va a ser la frontal. Así que tenemos 48,6 por los costados y 1,82,4 m por el frente, es decir 1,87,4 m para considerar el traslape con los dos laterales. Esas son las medidas para todo el revestimiento exterior del mueble. Ahora nos falta tomar las medidas de los frentes de cajón. Como este módulo es de 70 de ancho, los frentes de cajón van a ser todos de 697 de ancho, eso es antes del tapacanto, y en el caso del módulo de 600 van a ser de 597 de ancho sin contar el tapacanto. Una vez que le agreguemos el tapacanto va a subir el espesor. Además vamos a tener 1 milímetro de holgura para cada lado para ajustes. Así que solo nos queda tomar la altura de cada frente de cajón y estaríamos listos. Para el cajón inferior, la altura desde la parte inferior de la base hasta el siguiente cajón es de 40. Así que para mayor seguridad vamos a hacerlo de 3,95 y el ajuste se va a hacer sobre el canto de la base del mueble. Así que para todos estos va a ser de 3,95 la altura. Luego tenemos desde esta parte inferior hasta acá 23,5 y por último tenemos 12 a 13 centímetros, de modo que la parte superior del frente choque contra este listón, asegurándonos de que no entre polvo en el contenido de este cajón. Ya con todas las medidas tomadas vamos a poder mandar a cortar todas estas piezas e instalarlas a la brevedad. Y con la magia de la edición, aquí tengo todos los revestimientos que habíamos calculado anteriormente, incluyendo el zócalo, que en este caso lo mandé a cortar sobredimensionado. La razón por la que decidí sobredimensionar el zócalo es porque al final lo voy a hacer con un encuentro biselado. Para eso marco sobre la tabla gris el término del lateral del zócalo y le hago un corte en 45 grados. Aquí es importante ver la orientación del corte que hace la ingleteadora, porque si marco de la marca hacia adentro, el bisel me va a quedar del lado opuesto y no me va a servir este pedazo y lo voy a perder por completo. Hago el mismo bisel en la tabla que va de frente y los presento para asegurarme que estoy en 90 grados con el encuentro. Luego los presento en el zócalo y esto debería verse así. ¡Ulala! Luego marco el punto de término en la parte frontal y en la parte del otro costado y corto los biseles correspondientes. Luego los presento, los prenso y los atornillo. Considerando que esto es solo un revestimiento, un tornillo por tramo basta y sobra, hasta 2 tornillos máximo. Luego pongo el mueble en su posición final y sigo con los laterales. Para el revestimiento de los laterales alineamos el canto superior y el canto posterior y los prensamos con 2 o 3 prensas. Es importante que la perforación vaya solamente en el primer tablero y no atraviese los dos, porque si no el tornillo va a quedar nadando en el segundo tablero y la unión no va a ser duradera. Como tenemos varios frentes de cajón que tienen las mismas perforaciones, vamos a hacer una guía de perforación. Esto lo vamos a hacer con los mismos retazos, de modo de solamente replicar las perforaciones en cada uno de los tableros y asegurarnos de que todas las manillas van a quedar en la misma posición.
Luego, para colocar las manillas, simplemente atornillamos los pernos que normalmente vienen junto a la manilla para su instalación. Hay que recordar que para los cajones de 10 centímetros, que van a tener un frente de 12 centímetros, hay que hacer un rebaje en el tablero para que la cabeza del perno quede completamente embutida y este no choque con la pared exterior del cajón al momento de atornillarse. Para instalar los frentes de cajón me ayudo de un par de prensas y un par de retazos de melamina para dar un espaciamiento hacia la parte inferior del cajón. Esto es para que el frente de cajón me quede a la mitad del canto de la base y por debajo del cajón del medio. Para el frente de cajón superior pongo tarjetas plásticas que me van a dar un espaciamiento uniforme y prenso en la parte interior del cajón. Y repito para el cajón de arriba siguiendo los mismos pasos, recordando de no perforar las dos planchas con la perforación previa, si no el tornillo va a rodar en su interior. Una vez puestos todos los frentes de cajón, le doy una prueba de movimiento a cada uno, de que no choquen y que se muevan correctamente, y estaríamos listos para el paso final, que es instalar la cubierta y su respaldo. Si bien el respaldo no estaba incluido en el diseño inicial de este mueble, decidí incluir una franja de 6 centímetros extra en el listado de corte para que se vea un poquito más estético. Para instalar este respaldo simplemente prenso de lado a lado y voy atornillando por la parte inferior hacia el interior del listón. Y para la cubierta prenso por los módulos exteriores y atornillo por el interior por los travesaños que habíamos incluido en la parte frontal y posterior. Luego de eso le doy una limpiada al mueble con diluyente Duco y el mueble estaría terminado y estamos listos para empezar a ver el listado de cortes y los costos del proyecto. En pantalla se puede ver el listado de corte de la plancha gris, que es donde se encuentra la cubierta, los laterales, todos los frentes de cajón y el zócalo. Para este proyecto solo se requirió un tablero de melamina gris grafito. En los siguientes dos tableros se muestran todos los componentes de melamina blanca, los laterales de cada módulo y las bases de cada módulo, además de los componentes de cada cajón, incluyendo su base. Es importante destacar que en estos dos tableros se aprovechan casi en su totalidad, por lo que tenemos muy poca pérdida y no es necesario quedarnos con excedentes de melamina en el hogar. Por último, en el tercer tablero se muestran los cortes de piezas menores. Estas se pueden pedir por metro cuadrado para no tener que comprar ni un tablero completo ni medio tablero. Yo tenía un par de listones que me sobraron de un proyecto anterior y que fueron los que usé para el zócalo, así que solo tuve que pagar por dos tableros en esta ocasión. Por último, en el listado completo de materiales tenemos dos planchas de melamina blanca de 15 milímetros, medio metro cuadrado de melamina blanca que pedimos al corte, dos rollos de tapacanto de 25 metros, 300 tornillos de 6 por 2 pulgadas y 100 tornillos de 6 por 1 pulgadas, una plancha de melamina gris grafito de 15 milímetros, 9 pares de correderas telescópicas, dos rollos de tapacanto grafito de 25 metros, el servicio de tapacanto que son 70 metros lineales, 9 tiradores Madrid de 128 milímetros y nunca hay que olvidar considerar el traslado para el costo de un proyecto. Eso nos da un total aproximado de $315. Y con eso concluiría este proyecto. Sé que dejaba el canal un poco botado porque me cambié de casa hace poco, así que he tenido poco tiempo para editar los videos, pero hay un montón de videos que se vienen. Se viene una base de una cama, un par de veladores, así que videos entretenidos no van a faltar. Lo que sí les recuerdo, si se pueden suscribir al canal, dejar like o algún comentario, ya que eso me ayuda un montón para más que nada motivarme a hacer más videos porque todavía no gano nada con esto. Y con eso me despido. Se me cuidan, que estén bien. Chao, chao.